es el Código Civil o el Código de Procedimientos Civiles, y dejamos una tarea del 54 al 66 para más o menos adentrarnos en lo que son, pues más que nada las funciones tanto del juzgador como de su secretario, así como de las medidas de apremio y disciplinarias que nos podemos encontrar en una denominada audiencia. Por lo tanto, tomando en cuenta todo esto, vamos a comenzar a hacer un repaso para ver cómo vamos en cuestión de la comprensión de las etapas del proceso. Y para ello, pues sería pertinente el preguntarle a alguno de ustedes, hacer una pregunta. ¿Quién me puede explicar, en este caso, de qué trata la primera fase de las etapas del proceso? ¿Cuál es y en qué consiste? ¿Quién me puede comentar? Primera fase de las etapas del proceso. ¿Cuál es y en qué consiste? Pregunta abierta. ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Víctor Carranza, adelante. ¿Me escucha, profe? Sí, te escuchamos bien. Bueno, pues la primera fase, pues tengo entendido que es la demanda, ¿no? ¿La de qué, perdón? La demanda. La demanda. ¿Esa sería la primera fase del proceso? ¿Así se le llamaría en términos generales? Pregunta. No, profesor, es la fase preliminar. Es la Sí. fase preliminar, efectivamente. Adelante, Víctor, explíqueme la fase preliminar. ¿En qué consiste? Sí. ¿Para qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué ha comprendido sobre la fase preliminar? ¿Cuál es su objetivo? Danae, adelante. Bueno, como lo mencionaba, profesor, es la fase preliminar y bueno, en este caso es como la preparación de las acciones, son los actos preparativos al juicio y las medidas cautelares. Es Eso es correcto. como empezar a preparar el proceso. Así es, tal cual. Por ello mismo lleva ese nombre de fase preliminar o de preparación a juicio. Eso nos debe de quedar muy claro. Una fase preliminar o de preparación a juicio todavía no iniciamos, está comprendida dentro del procedimiento. Realmente no lo podemos llamar como tajantemente como una fase del proceso todavía, a la preliminar, porque en materia penal, pues sería nuestra etapa de investigación, hablando de que se presenta una denuncia, una querella, se hacen las gestiones ante el Ministerio Público y el juzgador no sabemos todavía quién va a ser. En materia civil, pues estamos preparando todo lo que son nuestras pretensiones, argumentos, si me voy a divorciar, no me voy a divorciar, si voy a hacer el juicio sucesorio testamentario, intestamentario,
patria potestad, un juicio de alimentos. Estoy preparando todo, ¿no? Lo habido y por haber, para poder iniciar. En materia mercantil, inclusive, estamos también, o podemos realizar gestiones previas, cobranzas extrajudiciales. Una cobranza extrajudicial es lo que constantemente podemos realizar en materia mercantil. Yo creo que sería una muy buena pregunta. Siempre una pregunta nos lleva a otras para profundizar y conocer, que es el objetivo del derecho procesal, ¿no? Como tal. En materia mercantil existe la cobranza judicializada y la cobranza extrajudicial. ¿Cuál sería ya más bien, cuál sería una cobranza extrajudicial? ¿Alguien tiene idea a qué le llamamos cobranza extrajudicial? ¿Alguien que me pueda responder? Es como cuando se cobra antes de, o sea, es como un cobro, es que sí sé que es, pero no me acuerdo cómo, no sé cómo explicarlo. Es como cobrarlo antes de que te lo cobre un juez, por así decirlo. Es como cobrarlo antes de la ley. No cuando ya está la demanda puesta o algo así. Es correcto. Tiene la idea principal, muy bien, explicado muy bien con sus palabras. ¿Alguien más que me pueda explicar, ya de acuerdo a lo que nos dio la idea principal, Elías, qué es la cobranza extrajudicial? Bueno, Dafne Merit, adelante. ¿Entraría como en los actos preparativos al juicio antes de la demanda? Sí, tendremos que agotar ese acto. Nos dice la ley que nos faculta dentro de las áreas mercantiles, inclusive hasta en las áreas civiles, cuando estamos bajo pensiones alimenticias, pudiéramos acudir primero que nada con el deudor alimentario. Pero en materia mercantil podemos acudir previo a presentar mi demanda mercantil, sin todavía tener la intención de presentar un juicio ni la demanda. Es muy común que nosotros, los abogados, sobre todo los que nos enfocamos en algún momento dado en lo mercantil, en el cobro de deudas de pagarés, previo a presentar una demanda, que se acerca tu cliente contigo, a lo mejor que es el acreedor, y te dice que fulano de tal le debe y que no le quiere pagar. A lo mejor ya él hizo gestiones de cobranza normal, ¿no? La cobranza dentro de lo que es su facultad para ejercer su derecho subjetivo como tal de forma independiente. Sin embargo, el deudor hizo caso omiso al pago de la deuda y dijo lo típico, pues no tengo y hazle como quieras, ¿no? Que es lo que siempre dicen coloquialmente y comúnmente los deudores. Que siempre ahí se pierden las amistades, ¿verdad? A nadie le gusta que le cobren, pero sí les gusta pedir. Y ya cuando se les cobran, pues ya se hacen los ofendidos. Siempre pasa hasta en las mejores familias. Nosotros hemos llevado juicios mercantiles entre padres e hijos, entre hermanos, pues continuas entre personas que se decían amigos, ¿no? Siempre sucede. Y ahí efectivamente es cuando se da el rompimiento porque ya a nadie le gusta que le estén cobrando. Entonces el cliente se acerca contigo porque si yo ya me enfadé, ya, ¿verdad? Ya no hay qué hacer. Aquí está el documento fundatorio de la acción, mi pagaré, ¿qué puedo hacer? Entonces ya, uno como abogado tienes varias opciones. Hacer una cobranza extrajudicial o irte directamente al juicio mercantil ejecutivo. En este caso,
en lo que respecta a esta demanda del juicio mercantil ejecutivo, vamos a hablar ahorita en unos momentos, pero en lo que respecta a la cobranza extrajudicial, es ahí el punto interesante. Nada más les voy a pedir de favor un poquito de paciencia, denme 2 minutos porque voy a atender una persona que llegó aquí al despacho. Nada más déjenles, le doy una información rápida de 1 minutito, perdón. Regreso en 1 minutito, perdónenme. Listo, perdón, ahora sí, una disculpa. Entonces, les decía de la cobranza extrajudicial que generalmente los clientes pasan esa situación, ¿no? De que dicen, ¿saben qué? Pues yo estoy cansado, ahora te lo dejo a ti. Y como bien contestaba Elías, es correcto, una cobranza extrajudicial. No hemos nombrado lista todavía, Samantha, en un momentito vamos a nombrar. Una cobranza extrajudicial son gestiones que realiza el abogado previo a presentar una demanda mercantil. Pero tenemos 2 opciones, tenemos 2 opciones, hacer la cobranza extrajudicial o irnos directamente al juicio mercantil ejecutivo, les decía. La cobranza extrajudicial es, bueno, yo ya tengo el pagaré y nosotros como abogados tenemos toda la facultad de utilizar las estrategias prejudiciales o extrajudiciales para cobrar. ¿Cuáles son esas estrategias? Bueno, pudiera ser que muchos abogados utilizan la técnica de hacer un oficio jurídico de cobranza extrajudicial, donde se lo dejan o van directamente con el deudor y platican con él y le hacen saber las consecuencias jurídicas legales de no hacerle frente a su deuda. ¿Cuáles son? Pues una demanda y que te vamos a embargar. Entonces, eso es lo que muchas veces hacemos los abogados en materia mercantil
realizando la cobranza extrajudicial, que es legal. Mientras yo no lo amenace, mientras no le saque una pistola, es una cobranza extrajudicial legal. Ya si yo quiero implementar algo, violencia y coacción, eso sí ya es un delito. Pero yo tengo la facultad como abogado, cuando me contrata mi cliente, de hacer una cobranza extrajudicial, que es presionarlo jurídicamente, como decimos de una manera pues entendible. El presionarlo jurídicamente significa que yo tengo argumentos jurídicos para llegar a la casa de la persona, del deudor, y decirle que tiene que pagar, tenemos un pagaré, nos contrató fulano de tal, y tienes, y queremos llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Cuánto dinero tienes? O tienes tanto plazo para que me des una respuesta, para hacer un convenio. Entonces eso se llama cobranza extrajudicial, como bien decía Elías, antes de presentar mi demanda o mi juicio, antes de iniciar un proceso. Por eso muchas veces entra dentro de la fase preliminar. En materia laboral, bueno, primero que nada, ¿sí queda entendido lo que es una cobranza extrajudicial, jovencitas, jovencitos? Sí, profe. Eso es preferible hacer siempre, ¿no? Una cobranza extrajudicial, porque generalmente algunas personas en la cobranza extrajudicial tienden a pagar y nos evitamos irnos a juicio, nos evitamos iniciar un proceso y pues es una forma de también, ya hablando en términos económicos, de ganar dinero fácil y rápido, legalmente, obviamente como abogado, ¿no? Una cobranza extrajudicial también ya va inmerso pues un porcentaje de recuperación, que ya dependiendo el pagaré, dependiendo el monto, pues tú haces un cobro, que bien puede ser pues del 10%, del 20%, del 30% sobre lo recuperado. Esto es dependiendo de la situación, en este caso, en la que nos encontremos en específico. Entonces ahí tenemos una muy buena forma, y muchos abogados se dedican a lo mercantil, ya hacen carrera mercantil, se especializan y todo su enfoque es en recuperación de cuentas, tanto de aspectos empresariales como de aspectos particulares. Muchos abogados se dedican a lo mercantil y pues déjenme decirles que pues es un área muy buena de oportunidad también laboral. Todas son bonitas, en todas hay oportunidad, ¿no? La mercantil es una de ellas. Si el sujeto no quiere pagar, siguiendo con la dinámica de la explicación de la cuestión mercantil, pero yo ya agoté una etapa preliminar de una cobranza extrajudicial. Inclusive hasta cuando yo presento mi denominada demanda mercantil, plasmo que ya agoté precisamente mi etapa de cobranza extrajudicial y que el sujeto se negó completa y rotundamente, rotunda y categóricamente, como dice Calderón, a pagar, ¿no? Entonces, me queda ya emprender el juicio, me queda iniciar el proceso, que sería mediante una presentación de demanda, y tramitar el juicio especial mercantil ejecutivo. Eso es una de las ventajas que tenemos como abogados de nuestros clientes, que son los acreedores, que nos vamos a ir a un juicio mercantil ejecutivo, no a un juicio ordinario, que creo que lo comentábamos, inclusive alguien me hizo una pregunta, si no mal recuerdo, al respecto sobre los mismos pagarés, y que le contesté de manera correcta sobre que no está perdido todo si vence el pagaré, sino que nos tendríamos que ir a un juicio ordinario. Mientras estemos en tiempo y forma que venció el pagaré, tenemos lo correspondiente a los 3 años para tramitar el juicio mercantil ejecutivo. Pero aquí sería importantísimo preguntar a ver cómo andamos en conocimientos, aunque sea vagamente que tengan la idea, ¿de qué trata el juicio mercantil ejecutivo? A diferencia de un ordinario. ¿Alguien tiene idea? La diferencia entre un mercantil ejecutivo a un mercantil ordinario. ¿Quién me responde?
Que el ejecutivo es escrito y es más rápido. Se le cortó poquito. ¿El ejecutivo es qué, perdón? Que el ejecutivo es escrito y es más rápido que el ordinario. Es más rápido, eso es muy cierto. ¿Qué más, jovencitas, jovencitos? ¿Qué será la diferencia entre el mercantil ejecutivo? Ya nos dijo nuestro compañero Juan Luis, es escrito y más rápido. ¿Alguien más tiene alguna idea sobre ello? Bueno, explicamos. Fíjense que cuando estamos hablando de un mercantil ejecutivo, es muy ad hoc y nos da muchas ventajas si somos los abogados del acreedor. Porque el documento, cuando ustedes vean o vieron títulos y operaciones de crédito, que yo creo que ya la vieron. ¿Alguien de los aquí presentes ya vio, o todos me imagino, porque creo que tenemos grupos de cuarto, quinto y sexto? Me imagino que ya vieron títulos y operaciones de crédito, en la cual debieron haber platicado un poquito sobre los pagarés. Y efectivamente, ahí tocaron tal vez de pasadita, o a lo mejor profundizaron en el juicio mercantil ejecutivo, que un pagaré es un documento fundatorio de la acción que trae aparejada ejecución. ¿Qué significa de que trae aparejada ejecución? Que nosotros al momento de presentar nuestra demanda e iniciar el proceso, solicitamos en la misma demanda que se realice el aspecto ejecutivo del pagaré, es decir, que se embargue precautoriamente al deudor. Y no esperarnos hasta la sentencia. Por eso se llama ejecutivo mercantil y por eso es un juicio de tramitación especial. Porque ya con el simple pagaré que lo presentamos desde la misma demanda, es el documento fundatorio de la acción, ya significa que vamos a emprender un juicio mercantil ejecutivo y automáticamente le hacemos la petición en la misma demanda al juzgador para que nos dé fecha y hora, desde la misma presentación de la demanda, fecha y hora para llevar a cabo un embargo precautorio. Citlali pregunta que no escucha bien y mejor hago la pregunta general. ¿Todos me están escuchando bien? Sí, profe. Entonces va a ser nada más el audio de Citlali. Citlali, va a ser tu audio, entonces tu sistema. Perfecto. Y la pregunta, otra, ¿qué diferencia existirá entre un embargo precautorio y un embargo real? Creo que es muy sencillo. ¿Quién me puede explicar la diferencia entre un embargo precautorio y ya un embargo ya judicial real? Adelante, Yarim, Yoali, te escuchamos. Bueno, yo creo que como decía, por sentido común, el precautorio sería que le van a, recoger sus cosas temporalmente por un periodo, y cuando ya es uno real, pues ya no puede recuperar sus pertenencias. Bueno, parcialmente tiene razón, pero inclusive en el embargo real, aún puede, es el único puntito a rescatarle ahí, que sí está en posibilidad de recuperar. La diferencia sería, sí, como bien dice nuestra compañera, y tal cual como en sentido común, el precautorio, ojo con esto, el secretario de acuerdos, que es el que ejecuta el acto del embargo, presento mi demanda mercantil con el documento fundatorio de la acción, me la aceptan, es decir, no me previenen ni me la desechan, me la aceptan. Cuando me la aceptan, voy directamente al juzgado y me dirijo con el secretario. Y al secretario, generalmente, que es el que va a realizar la ejecución del acto como tal, le digo, licenciado,
tengo ya la aceptación de la demanda mercantil ejecutiva, pues él prácticamente él ya la vio, él me imagino que ya tuvo que tener el conocimiento de ello, porque generalmente son los secretarios los que hacen los acuerdos de admisión. Esa es una realidad, generalmente no la hace el juez, esa es una realidad, ¿no? El mismo secretario es el que hace, es el que sobre quien se carga el trabajo. Entonces el secretario dice, sí, efectivamente, ¿cuándo quiere acudir, licenciado? O sea, él ya sabe. O inclusive saca su libreta y te dice, ¿sabe qué tengo disponible para tal fecha? Es decir, estamos ahorita al lunes 4, tengo fecha para hacer la visita a esta persona el día miércoles 13 de este mes. Entonces dices, bueno, pues ni modo, si no tiene ninguna fecha disponible próxima, pues me espero hasta el miércoles de la siguiente semana, en el cual generalmente tendremos que llevar personalmente, nosotros como abogados, al secretario al domicilio. Pero para eso también el secretario te dice que pidas oficios a Seguridad Pública, que solicites el apoyo, de la Seguridad Pública. ¿Qué significa esto? Que generalmente los secretarios de acuerdos, generalmente, porque hay unos que sí van, no acuden a realizar los embargos sin el auxilio de Seguridad Pública por obvias razones, ¿no? Porque han sucedido tantos hechos lamentables, violencia por parte de los acreedores o de las personas que ya no se arriesgan a ir sin una protección de seguridad. Entonces te dice, ok, licenciado, le damos fecha para el próximo viernes, miércoles 13, nada más solicite los oficios de Seguridad Pública para que el apoyo, nos brinden el apoyo. ¿Y a qué horas está el susodicho? También te pregunta, ¿a qué horas va a estar? Pues mire, licenciado, este fulano anda llegando a su casa como a las 7 de la noche, por lo tanto, yo pasaría por usted me dice en qué punto, y pasaría a las 6. Ah, perfecto. Mientras hago el trámite de los oficios a Seguridad Pública para que en tiempo y forma nos manden a ese mismo día a una unidad. Y efectivamente, ya se llega la fecha, miércoles 13, vamos por el secretario generalmente, muchas veces acude él al domicilio, pero casi un 90% te dice, pasen por mí a tal punto, ¿no? Y ya lo llevamos, él ya va con la demanda y todo para emplazarlo ahí, y en el momento de que lo emplaza, ahí mismo realiza, primero que nada, la gestión. Aquí tiene usted, señor fulano de tal, una demanda mercantil ejecutiva, porque usted le debe dinero, la cantidad de tantos miles de pesos a tal persona, y este es su abogado, aquí está su abogado de esta persona, y creo que tengo entendido que ya ha venido previamente, primero que nada el acreedor, y luego después el abogado, y usted hizo caso omiso y no ha querido pagar. Por lo tanto, aquí estamos para solicitarle ya jurídicamente, yo soy fulano de tal, soy el secretario del juzgado, y queremos que pague la deuda. ¿Tiene usted en este momento el dinero, cuenta con suficiente dinero en efectivo para hacerle frente a la deuda? No, pues que no. Ok, por lo tanto, si no tiene ahorita dinero para hacerle frente a la deuda, entonces nos vamos a ver en la penosa necesidad de llevar a cabo un embargo precautorio en sus bienes. Le explico en qué consiste el embargo precautorio. Vamos a tener que pasar a su domicilio de manera pacífica y señalar bienes de su propiedad para que justifiquen lo adeudado. No nos vamos a llevar nada físicamente. El embargo precautorio significa señalamientos de bienes. O sea, que los señalamos, los registramos como señalados, con todas sus características, números de serie, si vamos a señalar bienes inmuebles, si vamos a señalar bienes muebles, ese es otro trámite que tendremos que hacer previamente en el registro público de la propiedad y comercio, previo a llegar al emplazamiento y al embargo precautorio, ¿no? Pero si son, por ejemplo, unos 15,000, 20,000 pesos, entramos, señalamos televisiones, radios, aparatos electrónicos, computadoras, etcétera, señalamos, no nos llevamos. Eso es embargo precautorio.
Y le decimos, inclusive, porque estamos registrando números de serie y todo, que ya no tiene la libertad de venderlos, porque están bajo resguardo nada más del mismo dueño o del supuesto dueño que es el deudor. Y se le tiene que hacer saber, usted ahorita en este momento ya no es dueño absoluto de esos bienes, y si usted vende o los daña, entonces usted incurriría ya en un delito de violación del depósito o violación de depósito de bienes inmuebles. Por lo tanto, usted nada más va a quedar en calidad de depositario de esos bienes hasta que no cumpla con su obligación de pagar. Y para ello tiene un plazo de 15 días, 20 días, 30 días, según lo que acordemos con el abogado. Entonces, ya lo emplazamos y ejecutamos un embargo precautorio y nos vamos. Y el deudor puede hacer varias cosas. Puede vender los bienes y hay un delito, ¿no? A seguir ahí, ya penal. Puede dañarlos y hay un delito penal. Puede hacer caso omiso y no pagar y ese embargo precautorio hacerlo real más adelante y llevarnos los bienes. Puede llevar a cabo una negociación y decir, ¿saben qué? Si quiero pagar. Obviamente va a tener que agarrar a un abogado. El abogado ya le va a tener que explicar a detalle, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Es que ya te embargaron precautoriamente. Esos bienes ya no son tuyos. Estás en calidad de depositario. Sí vas a incurrir en un delito si los vendes. Entonces, por lo tanto, vamos a acercarnos de forma pacífica con el acreedor y con su abogado para ver de qué forma le pagamos esos 20,000 pesos. Podemos llegar a un arreglo, ¿no? Darle 10 y lo demás en partes. Pero sí tienes que comprometerte para que no vengan dentro de 15 días y se los lleven, porque van a venir. Y si no están, esos bienes ya vas a ser sancionado también penalmente. Entonces, fíjense la labor que podemos hacer tanto como abogado del acreedor como abogado del deudor. Jóvenes, sin alargarme más, porque eso posiblemente estaremos tocando más adelante algunos puntos, eso es embargo precautorio. Preguntas, dudas, comentarios, adelante, las escucho. ¿Quedó claro? Todo bien, profe, gracias. Todo bien, todos los demás también. Perfecto, excelente. Bueno, entonces, eso me alargué porque estábamos hablando de la fase preliminar, todo lo que podemos hacer en fase preliminar antes de iniciar un proceso. En lo que respecta a la fase expositiva, ¿qué será eso, jovencitas, jovencitos? ¿Quién me puede explicar en qué consiste la fase expositiva? ¿Alguna voluntaria? ¿Algún voluntario? Adelante, Samantha, te escuchamos. En la fase expositiva ya es cuando se presenta la demanda. Después viene la contestación, ya sea en forma de excepción o que la ignore, que sería el caso de rebeldía, o el allanamiento, en que acepte todas las condiciones que el demandante hace, o sería en contrademanda. La contestación con reconvención, efectivamente. Muy bien, excelente. Gracias, Samantha. Efectivamente, una vez que terminamos nuestra fase preliminar, que la podemos utilizar tanto se utiliza en materia penal, obviamente es necesaria la investigación, en civil, en mercantil. En laboral es obligatoria la fase preliminar, que es conocida como la fase de conciliación. Pero después de que agotamos todos esos puntos preliminares, nos vamos a una fase expositiva, como bien dice nuestra compañera Samantha, donde ya tendremos que emprender la acción para hacer válidas nuestras pretensiones mediante una demanda o mediante una denuncia o querella, según la materia. Y precisamente esa fase expositiva va enfocada en presentar mi demanda, en que
Ahí puede suceder varias cuestiones de que me la pueden admitir, desechar o prevenir. Si me la previenen, tengo término para subsanar. Si me la desechan, tengo que volverla a hacer y presentarla de manera correcta o en el lugar correcto. Y si me la admiten, pues ya voy de gane y ya tengo mi primer paso dado, que es la presentación y la admisión. Y después de ello viene el emplazamiento al demandado, en el que pues el secretario de acuerdo acudirá a hacer el emplazamiento, le dejará su copia al demandado y tendrá que hacer o presentar sus excepciones. Sus excepciones pertinentes mediante una contestación y en su defecto mediante contestación y reconvención. En su caso puede caer en rebeldía o puede caer en el allanamiento de la demanda, que como bien ya explicaba Samantha, rebeldía es que no contestó y allanamiento es que aceptó los hechos y contestó de forma positiva. Contestación, pues es que a lo mejor puede aceptar unos y negar otros. Contestación con reconvención es que contesta, pero aparte tiene sus propias acciones contra el actor y hace una contestación. Y ya una vez que agotamos esa fase expositiva de los hechos y que ya se presentaron acciones y excepciones, entonces estaremos listos para llegar a una tercera fase, que es, ¿cuál, jóvenes? ¿Cuál seguiría? La probatoria. La probatoria, efectivamente. ¿Y esa probatoria en qué consistirá? Hilary, ¿en qué consiste la etapa probatoria o fase probatoria? Ya voy, profe. Pues la fase probatoria es cuando es la preparación de la prueba y ofrecimiento de pruebas y admisión de la prueba y desahogo de la prueba. Son esas tres palabras claves, ¿no? Preparación, bueno, son cuatro: preparación, ofrecimiento, admisión y desahogo. Que efectivamente ya lo explicamos en qué consiste, preparar la prueba, ofrecerla en el tiempo y forma ante el juzgador, ante el tribunal. Este juzgador va a ver si califica o no califica la prueba, porque hay pruebas que son obtenidas con violaciones a derechos humanos, o hay pruebas que son ilícitas, o hay pruebas que no son viables, y las va a calificar y descartar las que no son viables y calificar las que son viables, y después nos vamos a ir a un desahogo ya con todos los protocolos jurídicos dentro del juicio, del desahogo, donde las partes van a tener que desahogar dichas pruebas, uno para justificar sus acciones y otro para justificar sus excepciones. Y a final de cuentas, esas pruebas, ¿cuáles pruebas conoces? ¿Cuáles pudieran ser? Vamos con Ana Sofía. ¿Cuáles pruebas conoce Ana Sofía que nos pudieran servir en términos jurídicos en todas las ramas del derecho? ¿Cuáles son las habidas y por haber? Ana Sofía, adelante. Parece que no me escuchó Ana Sofía. Vamos con el que es primero en tiempo es primero en derecho. Vámonos con Yarim Yoali, que levantó la manita. Adelante, primero. Ok, serían testimoniales, documentales, tecnológicas o periciales. Es correcto. Testimoniales, periciales, documentales, confesionales, materiales, tecnológicas. Hasta la misma confesional pudiera servir en algún momento dado, pero no es una prueba reina en materia penal, pero puede tener algo de eficiencia, ¿no? Todas estas son las pruebas que podemos utilizar para desahogarlas en el juicio,
se abre un periodo a juicio a prueba, después de la fase expositiva, donde las partes tendrán que ir presentando pues, sus documentos, sus testimonios, absolver posiciones en las preguntas que se les puedan realizar, que me consta, que yo vi, que esto, bla, 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 que me consta que fulano de tal está casado con fulana y que no le da alimentos, no le da pensión, todos esos puntos, ¿no? Reconocimiento de paternidad, prueba pericial, documentoscopía, dactiloscopía, ya en materias penales nos podemos profundizar en muchas áreas de traumatología, asfixiología, sexología forense, habidas y por haber, ¿no? Que siempre como abogados es muy importante tener un conocimiento también de las áreas forenses, porque nos sirven de mucho también en el litigio. Entonces, ahí hacemos un desahogo probatorio. Y el juzgador está observando ese desahogo porque es el que va a tomar una decisión, que en este caso sería ya la siguiente fase después de la probatoria. ¿Cuál seguiría, jóvenes? La conclusiva. La conclusiva, que significa que el juez va a tomar una resolución en base a las pruebas desahogadas, es a las que le va a tomar un valor fundamental. ¿Quién tuvo razón? ¿El actor con sus acciones, sus pretensiones y acciones demostradas en sus pruebas, o el demandado con sus excepciones y sus reconvenciones inclusive pudiera ser, y las pruebas ofertadas o desahogadas? Y va a tomar una decisión si le da la razón a una o a otra parte y se emite una sentencia. Después de la fase precisamente conclusiva, que ya es la resolutiva como tal de una sentencia, viene otra fase. ¿Cuál sería? La impugnativa, profe. Impugnativa. ¿En qué consiste la fase impugnativa? Pues viene la apelación, la revisión, la queja y la reclamación. Sí. ¿Y cuál sería el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esa fase impugnativa? Ya me dijo cómo puedo yo llevar a cabo, recurrir. Pero ¿cuál es el objetivo en este caso de la fase impugnativa? ¿Quién me puede decir? Pues, por ejemplo, que no se le hayan respetado sus derechos o que en alguna de las pruebas no se haya revisado bien, y para eso se apela. Sí, ahí tenemos ejemplos del por qué podemos recurrir a una apelación. Efectivamente, la fase impugnativa es porque la parte que pudo haber perdido el juicio, pues no está satisfecha, no está contento con el resultado, con la resolución, y decide impugnar. Cuando hablamos de impugnación es porque va a presentar un recurso que permita que se reconsidere esa resolución pronunciada por el juzgador, que en este caso lo más ideal es que lo realice mediante una apelación. El recurso de apelación es un recurso ordinario que podemos utilizar para impugnar, recurrir esa sentencia y iniciar una segunda instancia. Con la sentencia termina mi primera instancia del juicio ordinario. Con la apelación me voy a una segunda instancia donde otro tribunal superior va a conocer todo el acto de la sentencia para ver si me la puede revocar, en este caso completamente, ¿no? O modificar. Recuerda que cuando apelamos buscamos, en este caso, ya sea la modificación o la revocación total, pero también puede ser que la confirme.
En este caso, después de esa apelación, ya me quedaría una tercera instancia, que es el amparo, ¿no? Pero eso es de lo que trata la fase impugnativa. La fase que sigue y última, ¿cuál sería? La ejecutiva. Usted mismo, Samantha, ¿en qué consiste la fase ejecutiva y qué es, para qué, cómo se hace? Pues es cuando la sentencia ya está firme, ya está lista para ejecutarse. La sentencia está firme, ya está lista para ejecutarse porque, porque nadie impugnó y quedó firme. O porque cuando alguien impugnó, se agotó todo el trámite de la apelación y se confirmó la sentencia, no se modificó ni se revocó, entonces ya queda firme. O porque inclusive se fueron al amparo después en tercera instancia y el tribunal colegiado o el juez de distrito la volvió a confirmar y agoté mi juicio ordinario, agoté mi fase impugnativa y agoté mi juicio de amparo, y en las tres instancias no me dieron la razón. Pues entonces ya no tengo nada que hacer. Ya esa sentencia quedará firme, lista para ejecutarse. Quiere decir que a lo que se llegó como conclusión se tiene que aplicar. Eso es precisamente la fase ejecutiva. Se aplica literalmente lo que el juzgador dijo, que se le pague, que la patria potestad de los menores quede a cargo de fulano o fulana de tal, que se le liquide el 100% al trabajador o que se le reinstale, que quede absuelto la persona que está bajo prisión preventiva porque bueno, lo que tú gustes y por haber en cualquier materia, ¿no? Se tiene que ejecutar dicha sentencia porque quedó firme. Esas son nuestras fases. Creo que quedó muy claro haciendo esta remembranza. Por lo tanto, existe dentro de lo que es nuestro... Bueno, si no hay ninguna pregunta hasta aquí, todo quedó clarísimo. ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, tenemos, jóvenes, que dentro de nuestras etapas o dentro de nuestros juicios hay que comprender lo que son los impedimentos y las incompetencias, que ya hablamos algo al respecto, pero vale más aterrizarlo de manera un poquito más profunda. Impedimentos sería una cuestión, y la incompetencia. Son dos cosas diferentes y no hay que confundir lo que es la incompetencia y los impedimentos. Perfecto. Impedimento e incompetencia. ¿Qué diferencia puedes encontrar entre lo que es un impedimento y una incompetencia? Adelante, Yarim. Bueno, yo quisiera pensar que el impedimento es cuando no lo puedes realizar, que hay algo que te obstruye, y la incompetencia sería que aunque tienes el derecho, a lo mejor no tienes como la capacidad o no te corresponde a ti hacerlo. A lo mejor un juez que no tenga competencia a lo mejor de carácter mercantil y él se encargue de algo civil, algo similar. Correcto. Muy buena reflexión. Y le vamos a agregar inclusive hasta la improcedencia, ¿no? Digo, para que no existan dudas. Ay, pues, ¿qué es impedimento? ¿Qué es incompetencia? ¿Y qué es improcedencia? Pero creo que
no hay duda de que nos ha quedado clara la improcedencia. Efectivamente, ya Yarim nos dio una idea sobre lo que es la incompetencia y el impedimento. En este caso, ¿cuáles serían? Efectivamente, el impedimento es porque el juzgador no puede o no debe, a pesar de que es competente, ojo, a pesar de que es competente para llevar a cabo el juicio, no debe de hacerlo. En la incompetencia, no es competente para llevar a cabo el juicio, a pesar de que no tenga impedimentos. Y la improcedencia, esa se da prácticamente en la presentación de la acción o de la demanda por cuestiones también, inclusive, de incompetencia. Pero vamos por partes. Si yo te estoy comentando que el impedimento significa que el juzgador, a pesar de que es competente para conocer, no debe de conocer, dime algunos ejemplos de impedimento. ¿Cuáles serían? Adelante, Yarim tiene la mano levantada. Vamos con Giovanni. Adelante, Giovanni. Ser parentesco de una de las partes. O tener una amistad. Correcto. Dice Giovanni que es tener parentesco con alguna de las partes, tener amistad. ¿Qué otra cosa pudiera ser causal de impedimento, jóvenes? ¿La jurisdicción del juez? La jurisdicción del juez, ¿por qué? Porque a lo mejor tiene jurisdicción nada más en la Ciudad de México y el caso puede que sea del Estado. Pero eso entraría no como impedimento, sino que entraría dentro de la incompetencia. Dentro de la incompetencia. Sí, por eso tenemos que aterrizar esto, para no confundir el impedimento, la incompetencia y le agregamos la improcedencia. Adelante, Kelly, te escuchamos. En los negocios que tenga interés indirecto o directo. Es correcto, es correcto. Entonces, vamos a poner lo siguiente. El juzgador, a pesar de ser competente, no debe de conocer dicho juicio. Como punto esencial, ¿no? Sí es competente, tiene jurisdicción, es la materia de su competencia. Sin embargo, suceden hechos o actos que no le deben permitir conocer. Y ya ahorita me dijeron los ejemplos, que aquí vamos a poner los ejemplos de los impedimentos. Es parentesco, ojo con las partes, parentesco, tiene familiaridad, tiene negocios en común con uno de ellos, enemistad inclusive, alguno, entre otras tantas, ¿no? Si un juzgador tiene parentesco con una de las partes, ya sea el actor o el demandado, bueno, hay que sumarle más,
sentimiento, porque fue su ex esposa, novia, fue su amante, etc. Lo que tú gustes, ¿no? Pero hubo una relación ahí sentimental. Si el juzgador con una de las partes tiene ciertas cuestiones de este tipo, entonces son causales de impedimento. Pero estos impedimentos, si existe esa causal, ¿cómo la podemos combatir, jóvenes? ¿De qué forma podemos presentar cuál es el trámite procesal para solicitar los impedimentos? ¿Alguien me puede decir? Ya es cuando el juez se excusa, ¿no? Excusa. Sería una. ¿Y la otra? La recusación. Es correcto, Jessica. Entonces, ¿de qué forma yo voy a combatir si un juzgador, o se debe de combatir los impedimentos de un juzgador? Es competente, pero no debe conocer por estas cuestiones que estamos mencionando. Existe la figura de la excusa, y existe la figura de la recusación. Pregunta: ¿en qué consiste la excusa? Pues cuando el juez lo hace por... bueno. De nueva cuenta, Giovanni, se cortó. Ok, que cuando lo hace el juez por su propia mano, por su propia voluntad, o sea, efectivamente, sabe que es familiar y dice no, se excusa y no hace el procedimiento él. Tal cual como dice Giovanni, en la excusa el juzgador decide no conocer, porque sabe que no debe, a pesar de que es competente, porque el actor o el demandado, pues es su tío, es su abuelito, es su sobrina. El actor o la demandada es su esposa, es su hijo, es su hermano, porque el actor o la demandada es su socio dentro de un negocio. Porque hubo problemas en tiempo atrás de cualquier índole conflictivo, o por eso sería la cosa. Yo no puedo conocer porque, aunque me comporte de manera legal, siempre va a haber mala interpretación. Si le doy la razón jurídica y es mi familia, van a decir, entonces eso va a ser razón para que si se da cuenta más adelante, pueda impugnar dicha sentencia. En el caso de la recusación, ¿qué sería? Cuando la parte afectada es la que solicita que el juez pues salga del caso, o bueno, cuando el juez no hace la excusa. Perfecto. Entonces tenemos ahí, jóvenes, todo esto. Primero que nada, esto le llamamos el caso de los impedimentos. Vale resaltar que dentro de los impedimentos tenemos
excusa y recusación. Y que dentro de ellos tenemos obviamente los ejemplos característicos a considerar. Y luego viene la incompetencia. ¿Qué sería la incompetencia para ustedes? ¿Quién me dice? ¿Qué se imaginan? Pues cuando el juez no conoce del asunto, o como había dicho mi compañera, que no, no tiene jurisdicción de un estado a ciudad o algo así. Sí, es correcto. La incompetencia se puede dar, se puede presentar cuando el juzgador no es el apto por cuestión de materia y jurisdicción. No es presenté mi demanda mercantil con el juez civil. Es incompetente el juez civil. Presenté mi demanda laboral ante el juez mercantil. Es incompetente el juez mercantil. Presenté ante el juez competente, pero no es su jurisdicción, porque ese de juez del asunto civil no es el de la zona metropolitana de México, o de la Ciudad de México, o de la zona metropolitana de Guadalajara, según sea el caso y según donde te encuentres, ¿no? El juez que debe de conocer, sí, sí es de la materia competente, pero no de la jurisdicción, y se torna incompetente para ello. Entonces, ¿cómo podemos nosotros atacar o de qué forma solicitamos o tramitamos una incompetencia? Existen también dos vías. Una que se llama competencia por inhibitoria. Y declaratoria, ¿no? Y la otra que se llama precisamente, casi le atinaba, es declinatoria. Entonces las formas para tramitar las incompetencias es una por inhibitoria, incompetencia por inhibitoria y la incompetencia por declaratoria. Y bueno, y te preguntarás, ¿y eso qué? ¿Cómo? ¿O qué se hace? La incompetencia por inhibitoria, las partes, o en este caso las partes, la presentan ante el juez competente. Es decir, el que debe de conocer. Y en el caso de la declinatoria, las partes la presentan ante el juez incompetente. Es decir, el que está conociendo. Ah, caray, ¿cómo está eso? Barájenmela más despacio, por favor. ¿Sí? ¿Por qué? La incompetencia por inhibitoria. Vamos a hacer el subrayado para que quede, pues, visible, ¿no?
tenemos que una es por inhibitoria y la otra es por declinatoria. En el caso de la inhibitoria, las partes se dan cuenta, ah, caray, este no es el juez no es competente y está conociendo, no ha dicho nada o no se ha dado cuenta. Entonces las partes pueden acudir ante el juez que debe de conocer, directamente ante él. ¿Sabe qué? Usted, juez, es que debe de conocer de tal asunto y lo está conociendo el juzgador fulano de tal. Entonces resultamos que proceda a requerir pues los expedientes. Es decir, inhibitoria es que presentamos esa incompetencia ante el juez que debe de estar conociendo. Por declinatoria es que las partes deciden decirle al juez, ¿sabe que usted es incompetente para conocer? Por favor, envíe los documentos al juez competente para que conozca. Entonces se puede dar esta tramitación de la incompetencia por inhibición o por declinación, o mejor conocida por inhibitoria o por declinatoria. ¿Sí me explico? ¿Queda claro? Profe, ¿las dos partes tienen que estar de acuerdo o solamente también se puede hacer solamente con una? Si una se da cuenta, puede que se lo haga partícipe a la otra, pero si yo me doy cuenta y no quiero comentar, simplemente sé por medio de que mi abogado de que no es el competente, pues puede tramitarlo de forma unilateral. Lo ideal sería que los dos se pusieran de acuerdo, pero no es un requisito esencial el que los dos deban de estar de acuerdo. Si hay una incompetencia, con que una de las partes la tramite, va a proceder. ¿Ok? Gracias, maestro. Entonces, tenemos ya las cuestiones de impedimentos, con sus excusas y recursos. Esto es lo importante, ¿no? Por eso hice el esquema. ¿Cuándo proceden los impedimentos? ¿Qué son? ¿Cuáles son los ejemplos? ¿De qué forma? Mediante excusa y recusación. La incompetencia por materia y por jurisdicción, y se puede llevar a cabo el trámite por inhibitoria y por declinatoria. En el caso de la improcedencia, pues no hay duda, y es muy sencillo, nada más para aterrizar la manera conceptual de que la improcedencia es cuando las partes presentan una acción y esta no es procedente por cuestiones de fondo que no permiten que el juzgador acepte la presentación de la acción. En pocas palabras, desecha la demanda. Es improcedente. Eso es desde el principio, desde que la presentamos, ¿no? Entonces hay que hacer una diferenciación entre estos términos que nos podemos encontrar constantemente en la práctica profesional en lo que respecta a impedimentos, improcedencia e incompetencia. Ah, bueno, y también tenemos bajo qué puntos legales o jurídicos procesales puedo tramitar los impedimentos y bajo qué trámites procesales puedo tramitar la incompetencia. En el caso de la improcedencia, no hay de otra. ¿Para qué presento apelación o algún recurso? Puedo presentar de nueva cuenta mi demanda, mi acción o mi denuncia de manera correcta en el tiempo. Una cuestión de improcedencia sería inclusive desde el principio el juzgador se da cuenta que no es el competente y ahí te la puede desechar, puede ser improcedente, porque el juzgador se dio cuenta desde un principio que no es competente por jurisdicción o por materia de conocer dicho asunto, entonces te la desecha desde la primera instancia, desde la primera presentación, de plano.
Entonces, si no se da cuenta y la acepta y el juicio avanza, entonces ya sería tramitación de incompetencia. Jóvenes, ¿queda claro este esquema? ¿Vamos bien? ¿Se comprendió? Sí, profesor.